Bueno, sean bienvenidos a una clase más de esto del dominio social. Y el tema que vamos a ver hoy prácticamente va a estar ligado a esto de la historia del Ecuador. Fundamentalmente deberíamos abarcar lo que es las culturas aborígenes, la historia aborigen del Ecuador, ¿ya? Entonces, esta historia aborigen va a estar dividida prácticamente por periodos. Entonces, el primer periodo va a ser el periodo precerámico, ¿ya? Entonces, se dice pre antes de el aparecimiento de la cerámica, se va a dar al final de la última glaciación, en donde aquí se refleja en los presencia de restos óseos, puntas de flecha fabricados generalmente en obsidiana y también en basalto. Ya, entonces estas van a ser prácticamente las primeras culturas que se van a dar en nuestro territorio, van a ser el Inga, Chopsi, Cubilán y Las Vegas. Ya, entonces es el primer momento que nosotros vamos a tener. Eh, Siguiente es el periodo formativo o agroalfarero. Sí, entonces aquí se van a dar prácticamente la aparición de una agricultura incipiente, o sea, demasiado básica en realidad. Ya, entonces va a estar ligado esto a prácticamente como su sustento económico principal. Sí, entonces de igual manera la caza se va viendo reducida, la pesca de igual manera va a continuar y la recolección de frutos. Entre las culturas que nosotros podemos tener acá van a ser Valdivia, Machalilla, Chorrera, Narrío y también Cotocollao. Ya, eh, transcurre el tiempo y vamos a tener el periodo de desarrollo regional o agrominero. Ya. Entonces aquí prácticamente ya se va a dar unas diferencias regionales, territoriales, tanto en la organización política y social de todos estos pueblos. Ya. Entonces aquí ya se da una estratificación bastante importante, una estratificación social. Ya, entonces la división del trabajo va a estar cada vez más marcada. Es decir, todas las personas van a tener una actividad que realizar. Y de igual manera, la agricultura, que en el periodo anterior era prácticamente incipiente, acá ya va a ser masiva, ¿ya? Y va a ser prácticamente el sustento de todo este periodo. De igual manera se va a dar, como decíamos, esto de la aristocracia, las personas que tenían el poder y también el pueblo, ya subordinado a estas fuerzas prácticamente. Por eso es que se dice que la estratificación social ya es bastante marcada. Pero lo fundamental dentro de este periodo va a ser que aquí ya se va a usar los metales, ¿sí? Entonces se empieza a utilizar los metales como son el oro, la plata, el platino y también de igual manera el cobre, ¿sí? Entonces aquí este periodo va a pertenecer a la cultura bahía, Jamacuaque, Guangala, La Tolita y Panzalejo. Entonces como punto de no sé, bastante importante o de conocimiento general, la cultura tolita va a ser la creadora de este sol de oro que, si ustedes lo pueden ver, es el símbolo del Banco Central actualmente. Ya, entonces por eso es que es importante esto del uso de los metales en este periodo. Ya. Y el último periodo prácticamente se lo puede decir antes de que venga el imperio inca, va a ser el periodo de integración o señoríos étnicos. Sí, entonces estas van a ser como señoríos, confederaciones, a una asociación de varios grupos. Sí, entonces se va a caracterizar porque la organización política va a ser superior a la religiosa. Sí, y se da el aparecimiento de guerras y también las alianzas para en consecución de tierras y territorios. Sí, las comunidades vivían en caseríos y de igual manera eran de una familia ampliada, ya, y cada una de estas va a tener su propio líder. Sí, entonces acá van a haber algunas mm, culturas que van a estar como la Pasto, Milagro Quevedo, Manteño, Caranqui, Chaupicruz, Purúa, Cañari, Napo. Ya, entonces que ustedes ven ya es una organización bastante importante, ¿no? Porque se van a dar una agrupación de varios grupos para poder realizar diversas actividades, ¿ya? Y posteriormente va a venir la aparición de este imperio inca, ¿sí? Entonces, el centro administrativo que tenía el imperio inca acá en nuestro territorio en el norte va a ser Tomebamba.
¿ya? Entonces el Imperio Inca, con su sede prácticamente en el Cusco, van a crear esto de el territorio llamado Tahuantinsuyo, ¿no? Que va a ser las cuatro partes del mundo, su significado. Ya, entonces tenemos al norte Chinchasuyo, al sur Collasuyo, al este el Antisuyo y al oeste el Contisuyo. Ya, entonces va a ser bastante grande el territorio que ellos van a ir a poder alcanzando, conquistando, uniendo para su poderío que tenían, ¿no? El Imperio Inca. Entonces, este imperio cubrió prácticamente toda la costa oeste de América, entre la actual provincia de Pasto y el río Maule en Chile. ¿Ya? Entonces, hacia finales del siglo XV, los incas llegan a nuestro territorio ecuatoriano. La presencia de ellos en el norte de los Andes fue apenas de unos 80 años. Y la conquista inca de los pueblos del norte de los Andes no solo se dio mediante guerras, o sea, era una de las maneras que ellos iban anexando territorios, si se quiere, ¿ya? Pero también se daba mediante alianzas comerciales con estos pueblos, o también se podía hacer mediante el matrimonio. Es decir, si es que, no sé, una cultura tenía una princesa y el Cusco, el Imperio Inca tenía un príncipe, hacían un matrimonio, un acuerdo matrimonial y prácticamente se anexaban estas familias, ¿no es cierto? Entonces era bastante importante esto. Sí, para la llegada de los españoles al Imperio Inca se encontraba en un fuerte conflicto interno, lo cual facilitó la conquista por parte de los españoles. Este conflicto interno que les estoy hablando va a ser prácticamente la guerra civil que se da entre los que heredarían el trono del Imperio Inca, ¿no? Estamos hablando de Atahualpa y de Huáscar. Ya, entonces, evidentemente, bueno, gana Atahualpa, pero fue un problema bastante grande porque el pueblo no sabía quién era su líder. Y mientras había una guerra interna, los españoles avanzaban cada vez más. Y las fuerzas obviamente se van a disminuir. Entonces, este fue la gran problemática que tuvo que vivir el Imperio Inca con la llegada de los españoles, ¿no? Esto prácticamente va a ser breves rasgos lo que es la historia aborigen del Ecuador. Pero de aquí transcurre el tiempo y vamos a pasar a una época colonial. Ya, entonces el primer punto para esto es ya la llegada de los españoles, evidentemente en 1492. Entonces va a llegar Colón con su grupo de españoles que cabe recalcar que no es que eran personas en realidad cultas, sino más bien eran personas que no tenían un futuro, presos, etcétera, porque aventurarse a este viaje era prácticamente no saber si es que iban a llegar, ya era desconocido. Entonces Colón buscaba llegar a esto de la India para poder comercializar en realidad sobre todo las especias que se daban en ese tiempo, ¿no? Entonces él buscaba una nueva ruta para poder llegar a este territorio. Entonces vamos a tener esta problemática, ¿ya? Se va a dar esto del proceso llamado de colonización, en donde prácticamente los españoles van a ver a nuestro territorio como una fuente de recursos bastante importante, como les decía, tanto en especias, y después va a ser esto de la extracción de las riquezas, ¿no? O sea, del oro que nosotros poseíamos, etcétera, metales preciosos, en fin. Entonces, acá sí se va a dar un sistema bastante racista por parte de los españoles, en donde los españoles iban a estar con el poderío y los indígenas prácticamente van a ser la mano de obra, ¿no? Esta explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, en esta época se van a dar algunos actividades económicas, ¿ya? Entonces, principalmente vamos a tener lo que es la mita. Entonces, en esta mita era prácticamente un trabajo obligatorio de los indígenas desde los, no sé, desde los 18 años hasta los 50 años. O sea, en este tiempo el indígena tenía que tener su trabajo obligatorio, ¿no?
También habían los obrajes, que los obrajes eran prácticamente las instituciones que se iban a encargar de la elaboración de textiles para prácticamente producir telas, ¿no? Vestir a los españoles, y prácticamente se va abriendo un proceso de comercialización. Entonces, todas las colonias españolas solo podían comercializar con España. No es que había una comercialización con otros países, ¿no? Entonces solo era con España y sus colonias. Ya, prácticamente esto es lo que vamos eh, a ir viendo. Entonces, todos estos procesos fueron marcando algunas revueltas, rebeliones, eh, que van a en realidad marcar, si se quiere, una un conflicto o mm, o sea, un querer independizarse de la corona española. Entonces, una de las más conocidas que podemos tener como antecedente para esto de la proceso de independencia de la corona española va a ser la revolución de las alcabalas, que va a ser en 1592, eh, que va a ser prácticamente por un impuesto del 2% a todos los bienes, ¿no?, de consumo prioritario. Y de igual manera vamos a tener otra, que va a ser la revuelta de los estancos, ya en 1765. Esta se va a dar, ¿por qué? Porque se va a dar un impuesto al licor, al aguardiente prácticamente, ¿sí? Entonces va a ser bastante importante esto. Pero lo que va a marcar va a ser la pugna que se va a dar por el poder entre los españoles y los criollos. Ya, entonces, los criollos eran prácticamente españoles nacidos acá en América. Y ellos, por ese hecho de haber nacido en América, ellos no tenían esta apertura, esta oportunidad de participar en la vida política dentro del territorio. Ya, o sea, todo tenían que ver los españoles. Entonces, es por eso que los criollos empiezan a tener esta pugna y estas ansias de llegar al poder político. Ya, y esos son los que prácticamente van a desembocar todos los procesos de independencia, ya, por sus intereses. Ya, entonces la primera independencia que nosotros podemos tener, o los primeros procesos independentistas, van a ser el 10 de agosto de 1809, que se va a dar esto de el primer grito de la independencia, ¿no es cierto?, que se va a forjar en la casa de Manuela Sáenz, de Manuela Cañizares, de Manuelita Cañizares, en donde va a haber una reunión, ¿no? Entonces ellos realizan la primera junta de gobierno y también buscan esto del grito de la independencia. Entonces ese va a ser el primer proceso. Y de igual manera, el 2 de agosto de 1810 va a ser la masacre de los próceres de la independencia en el cuartel real de Lima o cuartel real de Quito, en donde prácticamente dan la orden de masacrar a todos los próceres, ¿no? Entonces, de igual manera en las calles se va a matar a varias personas que estaban en una rebelión, y van a ser estos procesos independentistas que van a surgir. Pero ya la primera acción independentista va a ser la revolución del 9 de octubre de 1820. En esta fecha se va a dar la liberación de Guayaquil del Imperio Español. ¿Sí? Entonces Guayaquil va a ser considerada la primera provincia libre del Ecuador. ¿Sí? Entonces, al final de esto, de igual manera, en el 3 de noviembre, me parece que es, se va a dar la revolución de Cuenca, ¿sí? Entonces, Cuenca de igual manera va a seguir los pasos de Guayaquil, ya que ellos tenían una conexión bastante importante, ¿sí? Debido a los acuerdos comerciales que ellos tenían. Entonces, van a estar seguidos de esto. Pero, lo fundamental acá es que en realidad la liberación total del dominio español acá va a darse el 24 de mayo de 1822. Sí, entonces en esta batalla del Pichincha,
se va a conseguir esta liberación. Entonces, el ejército independentista que estaba liderado por Antonio José de Sucre, que era un militar venezolano, mandado por Simón Bolívar cuando ofreció su ayuda, va a en realidad estar a cargo de todo el ejército libertario, ¿no? Y van a enfrentarse contra el ejército realista de Aymerich. Ya, entonces ellos van a conseguir una superioridad porque estaban en las faldas del volcán Pichincha y bueno, y la estrategia fue bastante importante, ¿no? Porque no es que fueron directamente hacia el enemigo, sino lo rodearon y pudieron conseguir esta victoria. Ya, entonces se va a acabar todo este proceso de liberación de los pueblos, etcétera, y se va a tratar de cumplir con el sueño de Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía esto de en realidad querer hacer una gran nación, ya, que está reflejado en la Gran Colombia. Entonces la Gran Colombia va a ser creada por Simón Bolívar, fundada el 17 de febrero 17 de diciembre de 1819 por el Congreso de Angostura. Ya, entonces ahí se da el nombre esto de la República de Colombia. Entonces era prácticamente la unión de Colombia, Venezuela, Ecuador y también Panamá. Entonces prácticamente va a estar disuelta a finales de 1820, principios de 1830 ya, por las grandes diferencias políticas que se tenía. Ya, entonces en nuestro país la primera constitución que se va a dar va a ser en 1830. Ya, en 1830 el Ecuador se hace una república independiente y, o sea, obviamente ya alejada de la Gran Colombia. Entonces aquí se va a dar varios conflictos de poder, bueno, cuando se da la participación en la Gran Colombia, sobre todo con el capitán Pérez, ¿no? En 1829, que va a ser un venezolano que va a estar prácticamente negado a esto de en realidad la unión de la Gran Colombia. Entonces se empiezan a dar conflictos como ¿por qué se tiene que llamar la Gran Colombia y por qué no de esta manera? ¿Por qué se tiene que tener esta forma de gobierno? ¿Por qué la capital debe estar en este sector y no en este? Entonces van a ser conflictos que van a provocar esto de la disolución de la Gran Colombia. Y prácticamente esta Gran Colombia se va a acabar con la muerte de Simón Bolívar de igual manera en 1830. Y como les decía, con esta revolución de los Corrocoyes. Se da la muerte de Simón Bolívar y nuestro país evidentemente lo que busca es ser independentista. Y se va a dar en 1830 la primera constitución que va a ser en Riobamba, bueno, la segunda. Pero ya como república. Y aquí es donde entra Juan José Flores como el presidente del Ecuador, ¿no? Entonces, para todo este proceso de la Gran Colombia, de los movimientos independentistas, etcétera, se va a contraer una deuda bastante grande, ¿sí? Entonces, esta va a ser la denominada deuda inglesa. Esta deuda inglesa va a estar a cargo de todos los países que conformaban la Gran Colombia. Entonces, cuando se contrae esta deuda, todos tenían que pagar dicha deuda por la liberación. Sucede que se llama una prácticamente reunión y esta reunión va a estar bastante complicada ya que Ecuador no manda ningún delegado. Entonces, como Ecuador no estaba en la reunión, lo que hacen los demás países es atribuirle la mayor parte de la deuda para que pague el Ecuador. Entonces el Ecuador fue el país que tuvo que pagar más la deuda inglesa. Entonces esto es lo que se va a dar prácticamente con movimientos independentistas. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, va a estar abierto el foro, cosas que no sé, tal vez no queden en claro, cosas que se puede aumentar, etcétera. Van a estar dentro del foro, ya pueden ahí comentarlo, podemos participar de esta manera. Como les dije, para mí se me complica bastante hacer el en vivo, entonces ahorita estoy tratando de colgar el video y por eso es que se demora bastante en realidad.
pero así vamos a tratar de manejarnos ya y de tener una mayor comunicación con ustedes como participantes. Entonces, por favor, sean, no sé, participativos, ¿no? Aquí para algo estamos, para aprender. Entonces, eso sería prácticamente lo que podemos hablar de estos temas de manera breve, de manera precisa, con los eventos que en realidad marcaron bastante. Entonces, si tienen cualquier duda, por favor no duden en escribirme, yo trataré de eh, solventar y quitarles todas las dudas que ustedes puedan tener ya. Entonces tengan un buen día, hasta luego.